Hola, buenos días. Estamos en otro espacio de los rincones de la mente dentro de Jaén Plus Radio. Este espacio de psicología y salud mental, como todos nuestros oyentes saben. Otro jueves más, son las 11 de la mañana y hoy vamos a tratar un tema, como siempre me gusta traer temas de mucha sensibilidad y bueno, y sobre todo de temas en donde el tema psicológico, el tema de salud mental es fundamental, pero vuelvo a insistir en la palabra que acabo de utilizar. Hoy es un tema de muchísima sensibilidad. Hoy vamos a hablar de cómo el tema de tumores, de cánceres, influyen lógicamente a nivel psicológico y para ello, pues desde hace, la verdad que tiempo, tenía muchísimo interés, muchísimas ganas de traer a una persona que es una persona de referencia en Jaén y la provincia. Yo diría que casi a nivel andaluz, pues porque ya lleva bastante tiempo, ya está aquí con nosotros, que es la que lleva el tema de psico-oncología en la unidad de oncología del Hospital de Jaén. Antes de pasar un audio, evidentemente voy a presentar a todos los oyentes y a los que nos siguen también por YouTube. Estamos hablando y ya le doy la bienvenida. Buenos días y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por invitarme. No, ni mucho menos a ti, porque sé que estás súper liada, sé que has tenido que hacer un hueco. Estamos hablando de Mode Ballesteros Canteras. Mode, para todos los conocidos, todos los pacientes. Ya digo que trabaja en la unidad de oncología del Hospital de Jaén. Pero ya os digo, para que os hagáis una idea de la persona, de la categoría profesional, de la persona que hoy tengo de invitada en los rincones de la mente, ella, aparte de estar en de tener sus funciones, tiene también su consulta privada. Mode Ballesteros también pertenece a FIBAO, que es la Fundación Biosanitaria de Investigación de Andalucía Oriental. ¿Lo he dicho bien? Sí, Mode. lo has dicho bien. Perfecto. Igualmente también pertenece a la Asociación Jienense de Cáncer de Mama. La JICAM. Exactamente. Y a la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón. Es decir, ahí lo llevamos para que, ya digo, todo el mundo se dé cuenta de la persona que nos va a hablar hoy, si tiene la capacidad, la madurez y sobre todo la formación, la experiencia y la profesionalidad en el aspecto de cómo influyen los cánceres a nivel psicológico. Una vez dicho eso, la motivación por el programa es evidentemente esa, Mode, es decir, que nos explique qué es la psico-oncología, cuáles son sus objetivos, cuáles son las terapias, cómo tratar a este tipo de personas, de pacientes, de los que, bueno, ya sabemos que está hoy al cabo del día están este tipo de enfermedades y cómo influyen no solo a nivel personal, sino a nivel familiar. Si no te importa, y a todos nuestros oyentes nos va a poner, que ya le di también las gracias a Mateo Marto, el técnico de sonido, un pequeño audio del Instituto Valenciano de Oncología. Son 2 minutos, Mode, y a partir de ahí nos das tus impresiones y empezamos ya la charla. Genial. Venga, pues hasta ahora entonces. Mateo, cuando quieras. Cuando nos encontramos ante un diagnóstico de cáncer, las emociones que suelen aparecer son absolutamente normales. La incertidumbre ante lo desconocido, el miedo a lo que pueda pasar, la rabia, la falta de control sobre la situación. Lo que pasa es que suelen ser reacciones muy intensas que crean dificultad y malestar, sufrimiento en el que los padece. Lo que pasa es que poco a poco las cosas se van asentando y tras unas semanas la persona puede respirar y hacer frente y seguir adelante con la situación. Es importante apoyarse en los seres cercanos, implicarse en el tratamiento médico y fomentar hábitos de salud. En ocasiones el enfermo o el familiar se encuentra con que no tiene los recursos suficientes para hacer frente a esta situación. Incluso como llegan a abandonar todo y enfocarse tanto en la enfermedad, dejan de vivir. El apoyo psicológico puede ser importante para enseñar nuevas habilidades, ayudar a normalizar la vida y a integrarla en el día a día. Es aprender a vivir con ella. De hecho, no se deja de insistir y está comprobado científicamente que
Cuanto mejor se maneja esta enfermedad, mejor se adapta a ella. Es importante transmitir el diagnóstico a los seres que viven en la familia. Cuando no se hace, se entra en un ambiente más tenso, uno intenta o cree que va a evitar que sufran los demás, y es justo todo lo contrario. Es conveniente decir la noticia, escoger el mejor momento, no engañar y tampoco dar excesiva información, pero eso sin duda va a ayudar a que haya un mejor ambiente en la casa y que se lleve esto adelante. Ya si quieres te puedes quitar los modelos, los auriculares. Y bueno, ya digo, entramos de lleno directamente en el programa Psico-Oncología con Mode Ballesteros. El primer análisis así a bote pronto de lo que has oído. ¿Bien? ¿Alguna crítica, aunque sea constructiva? No, muy general, pero efectivamente eso es lo que pasa cuando se recibe un diagnóstico de cáncer. Es que eso, recibir un diagnóstico de cáncer es muy difícil, es muy duro. La primera cosa que piensa la persona es que se va a morir. Seguido después con la comunicación con el médico, con la información que vaya recibiendo, pues ya hay veces que efectivamente hay muchos tratamientos, muchas cosas por hacer. Hoy en día se avanza muchísimo en la oncología, entonces pues ya el paciente lo va viendo desde otro punto de vista, pero produce mucho miedo, mucha incertidumbre y una ruptura muy grande con la vida anterior. Uh-huh. Y ya si encima tienes problemas en tu vida diaria, que a lo mejor tengas enfermedades premórbidas o incluso dificultades en tu vida a nivel económico, pues todo se complica aún más, ¿no? Efectivamente. Entonces, adaptarse a todo eso es muy difícil y hay que ayudar a esa persona a esa mejor adaptación y darle todos los recursos que se puedan, ¿no? Los profesionales. Yo creo, mira, no te iba a hacer la primera pregunta, ya es que concretamente que es la psico-oncología, pero sí. A bote pronto con respecto a lo que acaba de decir, se me está ocurriendo una pregunta, y ya es el tema de cuando se le dice a un paciente, has dicho, sí, tiene usted esto. Sí. Evidentemente es una cosa superada, es decir, los médicos, los oncólogos lo tienen claro desde el principio, que hay que sí o sí, ¿no? Comunicarlo. Pero sí, esa primera ya como psicóloga y psico-oncóloga, esa primera impresión, no solo impresión, sino el diagnóstico que se le digan, tiene que ser acompañado de pacientes, se le dice, de familiares, sí, tiene que ser directamente al paciente. ¿Cómo se hace? Porque tiene que ser también fuerte para el propio oncólogo, ¿no? Claro, la Ley de Información y de Autonomía del Paciente del 2000, creo que era de 2022, no, 2002, de noviembre de 2002, dice que la información médica es del paciente. Es del paciente. Entonces, el paciente tiene derecho a su información y es el paciente en el que, si quiere, se lo puede decir a su familia y si no, no. Es el paciente, ¿vale? Entonces, ahora, tiene derecho a saber y a no saber también. Ah, bien. Que también lo dice esa ley. Es decir, efectivamente, si a mí me diagnostican un cáncer y yo no quiero saber, pues yo le digo a mi médico, no, doctor, yo lo único que quiero es que pasemos al tratamiento y qué se puede hacer. ¿Hay algún protocolo al respecto? Porque claro, me imagino que tiene que eso ser lo sabe el oncólogo, firmado de que tú no quieres saber realmente el diagnóstico. No, porque eso se va explorando con el paciente. Vale. ¿Qué paciente tienes delante? No es qué enfermedad tengo delante, es qué paciente tengo delante que tiene esta enfermedad. Uh-huh. Y hay que mirar la necesidad de cada paciente. Entonces, no se puede de ninguna de las maneras impactar al paciente de una forma, ¿cómo te diría yo? Con un impacto emocional enorme, ¿no? Claro, porque, es que por ahí voy. Claro, es el primer paso incluso para hablar de todo lo que vamos a hablar. Exactamente. Entonces, ellos ya lo saben hacer muy bien. En mi servicio de oncología lo saben hacer muy bien. Ya digo que directamente es la primera pregunta de todas maneras, muchas veces ya llegan a oncología con el diagnóstico, porque, bueno, ya lo diremos, la psico-oncología es una disciplina... ¿Qué es la psico-oncología? Pues vamos a explicárselo a todos nuestros oyentes. Pues mira, la psico-oncología es un campo interdisciplinar, es por eso que te iba a decir, de la psicología y las ciencias biomédicas, y que se dedica a prevención, evaluación,
tratamiento, rehabilitación, cuidados paliativos y etiología del cáncer. Además de mejorar las competencias comunicativas y de interacción de los sanitarios. Además de eso, también el psicooncólogo tiene que también de alguna manera optimizar los recursos del servicio para un servicio eficaz y de calidad, ¿no? Todo eso lo hace la psicooncología. Y está muy relacionada con otras disciplinas, como es la bioética, como es la oncología médica, por supuesto, la oncología médica radioterápica, la psicoinmunoneurología, o sea que son muchas las disciplinas que se entrelazan con la psicooncología, sí. Porque, claro, tú imagínate, a lo mejor viene un paciente de digestivo o viene un paciente, pues, ¿qué te voy a decir yo?, de urología o de otro sitio, ¿no? Y llega a oncología. Algunas veces llega a oncología y ya sabe el diagnóstico. Uh-huh. Entonces, en oncología, pues ya se le dice pues los planes que hay para él, de tratamiento, qué se le va a hacer, etcétera, etcétera. ¿Solamente MODE se trabaja en pacientes, lógicamente, tumorales o la psicooncología también trata otro tipo de patología? Vamos a ver, pues yo en el hospital yo pertenezco a oncología, pero es verdad que en servicio de hematología, que aquí en Jaén está separado, pues hay muchísimos tipos de cáncer en la sangre, como puede ser leucemias, linfomas, mielomas, que cuando me llaman yo acudo, por supuesto. Por supuestísimo. Y estamos hablando del servicio de hematología. Hematología, pero yo he llevado muchísimos pacientes desde que yo llevo allí 21 años y siempre que me han llamado jamás he dicho que no, al contrario, porque además los tratamientos son también tratamientos muy, muy difíciles, quimioterapias muy fuertes. De hecho, muchas veces lo pasan incluso peor que los oncológicos porque tienen muchos aislamientos de mucho tiempo. Y el aislamiento es terrible, aparte que en muchos de los tratamientos se quedan prácticamente sin defensas, ¿no? Es distinto, pero prácticamente es lo mismo. Lo que pasa es que aquí en Jaén el servicio de hematología es separado del de oncología. La pregunta la hago yo desde la ingenuidad o no. Sí. ¿Hay suficientes psicooncólogos en los hospitales? Digo públicos, seguramente en los privados más que en los públicos. En los públicos están los que pertenecen a fundaciones, asociaciones, etcétera. Es así, ¿no? Es así, desgraciadamente. Porque, o sea, vamos... Tú en ese aspecto quizás pues dependes más de FIBAO, ¿no? Yo pertenezco a FIBAO, pertenezco a oncología a través de FIBAO. Efectivamente. Exactamente. Hay que puntualizar. Exactamente. Entonces, ojalá en el sistema de salud hubiera esta figura, una unidad de psicooncología, como por ejemplo existe en Cuba, ¿eh? En Cuba existe una unidad de psicooncología. Pues, sí, fíjate. Tenemos aquí una periodista cubana que participa los lunes en el magazine. Pues bueno, yo lo sé también porque hace poco hicimos una jornada de un estudio que se ha hecho junto con la universidad, con Isabel Carmona, precisamente con mujeres de cáncer de mama, y dentro de lo que es las jornadas, pues a través de online, pues hizo una conferencia una de la jefa del servicio de psicooncología de allí. O sea que y ahora ha estado ella allí en Cuba, y bueno, y me dice maravilla, digo, madre mía, pues la verdad que ojalá que algún día eso también ocurra aquí. Aquí en España. Sí. En cualquier etapa de la enfermedad puede intervenir una psicooncóloga, ¿no? Porque evidentemente... Claro, debe. No, que quiero decir que no tiene por qué ser desde el principio, puede ser en cualquier momento en el diagnóstico, en el tratamiento, claro, en las recaídas. Cuéntanos un poquito del tema. Vamos, el paciente oncológico es distinto, el paciente que te llega cuando, por ejemplo, está en tratamiento, que cuando le acaban de dar la noticia, o a lo mejor tiene una recidiva de lo que es la enfermedad después de haber tenido un periodo de tiempo libre de enfermedad, ¿no? Y evidentemente tenéis que trabajar de una manera u otra según claro, en la etapa. La evaluación es fundamental, la evaluación del paciente es fundamental, y eso es una de las cosas que hace la psicooncología, evaluar al paciente que tienes delante y cuáles son sus necesidades, ¿no? Es muy importante. Uno de los primeros, el objetivo más general es evitar todo el sufrimiento posible, ¿no? Ese sería el más general, ¿no? Intentar que el paciente tenga el mínimo coste emocional posible, ¿no? Eso el general.
Luego ya existen otros específicos como ayudar al paciente a la adaptación a la enfermedad y al proceso de enfermedad, tanto al paciente como a los familiares, porque no nos podemos dejar a los familiares y al entorno del paciente. Es muy importante, muy importante. El apoyo aquí, el apoyo emocional del entorno, tanto como de los sanitarios, de los profesionales, es fundamental para que el paciente se adapte lo mejor posible al proceso de enfermedad. Una de las cosas principales, objetivos principales, es la adaptación. Luego, otro de los objetivos importantísimos es la adherencia a los tratamientos. El ayudar al paciente, claro, facilitar al paciente la adherencia a los tratamientos, porque adherencia no es solo voy, me pongo mi quimio, pongo mi brazo y me ponen mi tratamiento, me dan mi pastilla y tal. Adherencia es mucho más. Significa un estilo de vida saludable, significa que el paciente haga también su parte, que es muy importante, ¿no? Y ahí pues la psico-oncología ayuda muchísimo, ¿no? Si el paciente siempre tiene sus recursos, porque el paciente ya tiene sus recursos, él a lo largo de su vida ha solucionado sus problemas, ¿vale? Entonces, sí, pero esto como que es algo que muchas veces ya le desborda a muchísima gente, claro, por mucha personalidad, carácter y esos problemas que haya podido superar a lo largo de su vida. Te habrá encontrado de todo, pacientes de todo tipo, ¿no? Es decir, personas que dicen, y bueno, yo en mi trabajo en el centro de valoración también he visto personas que con 3 cánceres que te llegan casi, metástasis ya por todos los sitios, sí. Esto no puede conmigo, esto yo voy tiro para adelante y tal, y dices tú, por favor, y me dice el marido o la mujer, dice, pues a solas, ¿no? Dice, pues anda, que si viera el carácter que tenía hasta hace poco tiempo, es decir, débil, una personalidad tal, y dice, mira cómo se ha repuesto ante el diagnóstico. Claro. Es curioso lo que tenéis que encontrar allí. Y ya lo digo a todos nuestros oyentes, estamos hablando, como decía al principio, de sensibilidad. Tenemos a Mode Ballesteros con nosotros, en donde cada paciente es un mundo, pero cuando se enfrentan a un diagnóstico de este tipo, madre mía, aparte, una sensibilidad especial también vosotros mismos, los propios técnicos que trabajáis con ellos. Y no solo tú como psicooncóloga, todo el personal que tiene que estar alrededor, sí. ¿no? Es muy difícil, es un coste emocional muy alto. De hecho, la psico-oncología también se ocupa de los profesionales sanitarios. Efectivamente, es que eso es otra parte a donde yo quería llegar, porque me parece fundamental. Dentro de sus funciones está también el cuidado de los profesionales, el evitar y bueno, explorar las necesidades y los problemas de los sanitarios. De alguna manera entrenarlo, incluso formarlo en técnicas de comunicación óptimas, que bueno, allí a lo largo de 21 años he hecho muchísimos talleres con ellos. O sea, que tú incluso de formadora. Sí. Vale. Ayer hemos hecho muchísimos talleres, hemos hablado de muchísimas cosas de comunicación, que es súper importante, porque claro, es el vehículo que tú tienes de la relación con el paciente. Entonces, el apoyo emocional lo tiene que dar todo el mundo. No es solo el psicooncólogo o la psicooncóloga. Y se les prepara, porque ya digo que habrá mucha gente que diga, no, yo no quiero este tipo de tarea, ¿no? De trabajo, incluso, ¿no? Digo, bueno, porque la persona que está en oncología, casi todos los profesionales tienen muchísima vocación. Entonces, yo por lo menos en este servicio, en esta unidad de oncología de Jaén, son magníficos profesionales. Tenemos una suerte muy loca, ¿no? Aquí en Jaén, porque tenemos profesionales de primera línea, maravillosos y con mucha vocación. Entonces se implican mucho con los pacientes. Enseguida que detectan algún problema psicológico, enseguida ya me lo están comunicando, me los derivan, y ahí pues la verdad que se preocupan por los problemas del paciente, ¿no? Y la verdad que muchas veces están desbordados, porque oncología ha crecido una barbaridad desde que yo llegué allí al hospital hace 21 años. Ahora, bueno, no tiene nada que ver. O sea, es que antes había 3 consultas. Por mucho que se impliquen, perdona que te interrumpa, sí, Mode, el oncólogo o la oncóloga, ¿no? Sí. Que lógicamente se tienen que implicar a nivel psicológico, psicosocial, claro, a nivel familiar, a nivel del paciente. Tienen que tener una formación en eso. Pero sentido. Y la psicooncóloga, que sí que se tiene que meter de lleno con sus conocimientos oncológicos e interdisciplinares, como decíamos anteriormente, sí, se tiene que implicar sí o sí, y es su vocación. Y es la vocación de Mode Ballesteros, que ya digo que puedo hablarlo personalmente por la gente como me ha hablado de ella. Tienes que tener una fortaleza, ¿no? También, ¿no? Bueno, a pesar también tengo mucha vocación, y también te digo una cosa, a mí me cuidan los pacientes, yo siempre lo digo. Ah, qué bien. Sí, porque es que tú no sabes el agradecimiento que con cualquier cosa, una sonrisa, un escucharles, un prestarles atención,
son súper agradecidos. Y yo cuando, por ejemplo, los veo que llegan al principio pues muertos de miedo, con muchísimos problemas, no saben cómo atajar todo lo que les viene encima, y luego los ves pues que se van adaptando perfectamente, que tienen, se refuerzan sus recursos, los que ya tenían, y otros nuevos que le está aportando la psiconcología, la psicología en general, ¿no? Entonces, pues esa es la mejor satisfacción que se puede tener. O sea que yo no pido más, vamos. Es una retroalimentación de los pacientes hacia ti, de los familiares, incluso aunque llegue al destino fatal, ¿no? Pero desde luego se agradece por lo menos ese reconocimiento. Yo por eso sigo ahí, además en 21 años ellos me cuidan, porque la verdad que es verdad que hay días que son muy difíciles, ¿no? Porque pues he vivido muchas situaciones muy duras. Y a veces pues te vas a casa bastante mal, pero bueno, la psicología me ayuda también a tener ese equilibrio que nos dan las técnicas psicológicas, ¿no? Así que... Yo te admiro, yo admiro a esta mujer porque realmente es un trabajo. En una página que se llama Oncotraining, después hablaremos, tendremos 5 o 10 minutillos al final porque quiero hablar también de tu función allí. Una página muy interesante, ya digo, después comentaremos. Mode Ballesteros dice: mi trabajo consiste en ayudar a los pacientes y gestionar su proceso de enfermedad con el mínimo coste emocional posible, cuidando de sus emociones, potenciando los recursos que ya posee el paciente y aportando otros nuevos desde la psicooncología. El objetivo general es liberar al máximo el sufrimiento del paciente y que se adapte lo mejor posible. Lo que decía anteriormente, casi nada. Sí. Es muy difícil, muy largo, porque son procesos largos. Yo tengo pacientes de 19 años de trayectoria. O sea, que conmigo... Su recaída y tal. Conmigo llevan 19 años. O sea, tengo pacientes así, ¿vale? Porque, como te decía antes, hoy avanza muchísimo la oncología. Y a pesar de que son pacientes que ya la enfermedad se le ha hecho crónica, que para mí es un logro, ¿no? Pues con metástasis y todo, con buena calidad de vida, y yo desde el primer momento de su diagnóstico los conozco. Entonces, forman parte de mi vida ya. Y algo tendrá en esa calidad de vida, entre comillas, buena calidad de vida, algo tendrá que ver Mode Ballesteros, la psicooncóloga. Bueno. Sí, lo digo yo. Mode, vamos a tratar, o vamos a centrarnos ahora en 2 apartados. Uno de ellos es el tema de salud mental. Es decir, aquellas otras cuestiones secundarias, lógicamente, al proceso tumoral y que evidentemente surgen. ¿Cuáles son esos temas afectivos, conductuales, comportamentales? Y después ya nos centraremos en ese caso, porque me imagino que el contacto con salud mental también será muy habitual, ¿no? Cuéntanos. Sí, hay muchas veces de salud mental me envían los pacientes que han llegado allí que son oncológicos, ellos, porque claro, salud mental es otro concepto completamente diferente, ¿no? Porque un paciente que está pasando por un proceso oncológico no tiene ningún trastorno psicopatológico. Aunque haya algunos que sí lo tengan, ¿vale? Que los hay. Pues yo he tenido pacientes que tenían una esquizofrenia, diagnóstico de esquizofrenia, o una depresión a lo mejor de 10 años, con mucha medicación. Yo he tenido pacientes así. Y cuando viene el paciente ya sabes que es un factor de riesgo muy grande para adaptarte a esa situación difícil del proceso de enfermedad. Sí, que son previos al diagnóstico son tumoral. Enfermedades premórbidas que ya tú tienes que evaluar y valorar. Entonces, muchos de ellos están también en salud mental y están medicados, porque necesitan esa medicación. Claro, pero a la vez, pues yo trabajo con ellos. El proceso oncológico, ¿no? La adaptación al proceso, la adherencia a los tratamientos, la gestión de emociones, todo eso, dependiendo de la necesidad de cada paciente, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, es muy importante saber que hay muchos pacientes que tienen que darle un tratamiento, por ejemplo, de radioterapia, y tienen una claustrofobia muy fuerte. Entonces, cuando tienen que meterse en el búnker, en la máquina, con una máscara que le aprieta la cabeza y tal, es imposible, no se puede. Entonces de radioterapia me llaman y yo he tratado más de una fobia para deshacerla, porque era imposible darle el tratamiento, que era su curación. Entonces la psicooncología ahí ayuda a que ese paciente pueda ir y darse su tratamiento. Porque si, por ejemplo, son 30 sesiones de radioterapia, que los va a dormir 30 días, eso es imposible, ¿no?
Entonces ellos enseguida me llaman y trabajamos todo eso. Claro, yo te estaba hablando de las secundarias que vamos a hablar ahora. Sí. Evidentemente, esas cuestiones afectivas, emocionales, conductuales, llámale como quieras, Claro. emocionales, a raíz del diagnóstico, y claro, me has llevado tú a la parte evidentemente anterior, y es que hay mucha gente, más que anterior, Claro. otra posibilidad, y es que hay muchísimos pacientes que te llegan ya con problemáticas Claro. psicológicas previas. Sí, previa. Y son muy difíciles. Y yo he tenido pacientes que habían intentado suicidarse varias veces y que de pronto le diagnostican un cáncer y dicen, madre mía, qué riesgo tenemos aquí. Por supuesto, salud mental ahí tiene su función y es importantísimo, ¿eh? O sea, es que cada uno tenemos nuestros roles. No, desde luego que sí, pero además Sí. tú, como el equipazo que tienes de psico-oncólogo en el hospital, que te lo comes y tú te lo guisas y te lo comes tú solita, ¿no? Bueno, por lo que veo. Ahí hago lo que puedo y Por como eso digo puedo. que haces de equipazo. Las previas, entonces, están claros, las enfermedades mentales, afectivas, previas, Sí. antes del diagnóstico, lo cual... Ahí tienes tú que también tener un estudio previo de todos los antecedentes Claro, de salud mental. yo tengo que hacer una evaluación Y lo que te aportan de salud mental y de todo todo. lo que le pasa al paciente y saber si tiene algún diagnóstico previo psicológico o cualquier Vale. otra enfermedad, que también hay otras enfermedades. Sí, no solamente temas mentales, claro que sí, claro. tienes razón, puede ser una hepatitis simplemente. Claro. ¿no? Bueno, simplemente. Quiero decir, seguimos en el primer punto, por tanto. Vamos entonces a centrarnos en esas otras cuestiones secundarias al diagnóstico, a ese proceso de tratamiento, de recaída, etcétera, etcétera, que surgen en las personas que previamente no tenían ningún problema afectivo o mental, llamémoslo como queramos. ¿Cuáles son las más normales? ¿Ansiedad, depresión? Cuéntanos un poco. Bueno, mira, ¿Qué es lo que tú más o menos tratas? Ansiedad es el pan nuestro de cada día. Ansiedad, tristeza profunda, es un trastorno adaptativo mixto, con ansiedad y depresión, casi siempre. Porque, vamos a ver, todo el proceso produce mucha incertidumbre, sobre todo al principio, hasta que poco a poco, el principio, una de las cosas más difíciles es el principio. Cuando, por ejemplo, te están haciendo pruebas, ya parece que el diagnóstico, pero no sabemos hasta el alcance que tiene, te han hecho una biopsia, tal. Esa espera es horrible. Eso produce mucha incertidumbre y, por lo tanto, mucha ansiedad, miedo, en fin, toda esa serie de emociones negativas que se producen, que son normales, que todos nosotros podríamos tener si nos pasara eso, ¿no? Claro. No somos máquinas, ¿no? Claro. Por ejemplo, una tristeza profunda, cuando, por ejemplo, de pronto, porque claro, tú vas a tener una serie de pérdidas, porque el que te diagnostiquen de un proceso oncológico es una elaboración de un duelo lo que tienes que hacer. O sea, es una ruptura con tu vida anterior, ¿vale? Y depende también de las características de cada paciente. No lo pasa lo mismo una persona que es joven, que todavía, por ejemplo, no se ha incorporado a la vida laboral, que tengo muchos pacientes así, ¿no? Y que no han sido madres, por ejemplo, etcétera, que una persona que ya está al final de su vida o es más mayor, que ya ha vivido su vida, pero que acababa de jubilarse y que de pronto le viene esto. El perfil. O sea, no es que sufra más uno que otro, el sufrimiento es diferente, pero todos sufren muchísimo, ¿no? Pero es verdad que muchas veces cuando decimos qué joven hay que ver, qué pena, sí, por supuesto, da mucha pena, pero también de una persona mayor que ya ha tenido muchas pérdidas en su vida. Y ahora le viene encima otra enfermedad grave, ¿no? Y encima, si no tienes resuelto problemas económicos, tienes problemas familiares añadidos. Si no tienes cuidadora, si no dentro de tu entorno familiar o de tu entorno habitual no hay una persona que te pueda cuidar. Yo tengo muchos pacientes así, con mucha soledad, que nadie puede cuidarlos o no tienen familiares para cuidarlos, no, es muy importante el apoyo familiar. La ansiedad, el tema familiar lo vamos a tocar también, depresión, me dices también. Depresión, miedo, indefensión. Problemas de conciliar el sueño. Sentimiento de culpa, trastornos del sueño, muchísimo. Sentimiento de culpa. Para mí, una de las cosas, explícanos. las emociones, una de las emociones que más difíciles son de tratar son los sentimientos de culpa, porque muchas veces, o sea, tú te sientes culpable por ciertas cosas, por ejemplo, por mi culpa, toda mi familia
ahora están sufriendo, tienen su trabajo y no pueden atender su trabajo. Yo estoy aquí en el hospital y tienen que estar viniendo y mis hijos y tal y que cual, por mi culpa, tal. Entonces, y claro, hay que trabajar con la persona porque no es su culpa, es la situación. La familia es un sistema. Cuando alguien del sistema se afecta, toda la familia se afecta, ¿no? Y los roles pues se tienen que reestructurar, ¿no? Readecuar, ¿no? Entonces, pues es muy importante que la persona llegue a otras conclusiones y que vea todo desde otra perspectiva. Pero claro, cuando tú crees que estás transgrediendo una norma, no una norma que esté impuesta ya desde fuera socialmente, pues aceptada por todos, sino una norma que tú misma te has impuesto, ¿no? Entonces es muy difícil, porque claro, su razonamiento, si ella no llega a esa conclusión, es muy difícil cambiarle esa perspectiva de las cosas. Entonces es difícil de trabajar, pero hay que trabajarlo continuamente. Efectivamente. Mode, nos quedan unos 10 minutos y quiero tocar el segundo apartado. Efectivamente, acaba de decir, es muy difícil trabajar, hay que trabajarlo, lo trabajas. ¿Cómo lo trabajas? Vamos a hablar sobre las terapias, los tratamientos que utiliza una psicooncóloga con estas personas, desde el diagnóstico incluso hasta ya el desenlace fatal, y después nos centraremos en el tema familiar para terminar, que me parece muy importante. ¿Qué terapia utiliza Mode Ballesteros en psicooncología? Las terapias que se utilizan desde la psicooncología y desde la psicología son todas las que tienes a tu alcance. Vamos a ver, lo primero de todo tienes que saber qué paciente tienes delante y la evaluación es muy importante. Entonces, dependiendo de la necesidad del paciente, así va a trabajar de una manera o de otra, o una cosa u otra. En primer lugar, la exploración primera es un poco la capacidad cognitiva del paciente, ¿no? Cómo está de memoria, de atención, el lenguaje, si está orientado o no está orientado, todo eso es muy importante, ¿vale? Luego después, por supuesto, el modo de afrontamiento que el paciente tenga, porque claro, no todo el mundo tenemos el mismo modo de afrontamiento y hay modos de afrontamiento mejores que otros, a la hora de tener mejor pronóstico para adaptarnos al proceso de enfermedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, de los mejores afrontamientos es el espíritu de lucha y fíjate, la negación, porque curiosamente, porque la negación es un mecanismo de defensa y efectivamente en un primer momento, en las etapas cuando te diagnostican un proceso oncológico, lo primero es la negación. ¿Cómo es posible que me esté pasando esto ahí? Y además tu cerebro necesita... Y porque tal, y si yo llevo una vida sana, y porque tal, y porque no. Y se sienten muy culpables, es que yo no lo he hecho bien, es que... de culpa, efectivamente, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué motivo? ¿Por qué esa causa? Exacto. Entonces, es importantísimo, en ese sentido, explorar todo eso, ¿vale? Y una vez ya sabes el paciente que tiene, por ejemplo, si está en la etapa de la negación y esa negación no está influyendo en los tratamientos oncológicos y el paciente más o menos lo lleva bien, está haciendo su vida más o menos normal y con buena adherencia a los tratamientos, no hay que deshacer la negación, que parece que, bueno, la gente está negando, madre mía, está negando. Vamos a ver, si la negación es adaptativa... Sí, que no tienes que deshacerla, como dices. Ahora, si la negación influye en los tratamientos y en lo que el paciente debe de hacer o de alguna manera poner en marcha recursos, pues entonces sí, y ahí estoy yo para trabajar todo eso. Terapia individual, terapia de grupo, cuéntanos un poco cómo trabaja al respecto. Vamos a ver, intervenciones individuales más que nada. Sí, hemos hecho muchísimas intervenciones también de grupo, haciendo muchísimos talleres a lo largo de todo el tiempo, talleres psicoeducativos, que también es una función del psicooncólogo, ¿no? Para prevención de lo que es un poco la promoción de la salud también, ¿vale? Aunque tengas ya la enfermedad, pero hay muchos hábitos que son saludables y otros que no lo son. Entonces, hay que trabajar ese tema educativo, hay que trabajar también eso, exactamente. Entonces, se han hecho muchísimos talleres, hemos hecho algunos grupos con gente, también he trabajado, pero normalmente casi siempre trabajo con ellos de forma individual, ¿no? Y con los familiares también, ¿vale? Con los familiares. Los familiares, a veces trabajo más con los familiares que con el paciente, dependiendo.
porque hay veces que los familiares lo llevan muchísimo peor que el paciente. No lo llevan ni mucho menos Sí. bien. Me dices que en terapia de grupo no tanta, pero sí me consta esos talleres que dices. Hemos hecho muchos talleres. Efectivamente. Sí. Terapia individual sobre todo. Sí. Y también me imagino que en las distintas fases será distinto. Es decir, si tienen recaída, esa terapia individual será como reforzamiento a través de lo trabajado previamente. Claro. Lo más difícil de todo es cuando... Es que tiene una tarea. Lo más difícil de todo es cuando ya has pasado un periodo libre de enfermedad y ha vuelto la enfermedad de nuevo. Eso es lo que... Eso es una frustración y una decepción muy grande, y entonces el paciente tiene una falta de confianza en que las cosas puedan mejorar. Entonces ahí hay que trabajar muchísimo, ¿vale? Con ellos, hasta que ellos otra vez pues cogen esa confianza y tal, dependiendo de que haya tratamiento, de que no haya, dependiendo de la gravedad del proceso, porque eso también lo tenemos que tener en cuenta, la gravedad del proceso. No siempre hay tratamientos, ¿vale? La dureza de la quimio también, cómo afecta a nivel a unas personas más que a otras, ¿no? Claro, depende de son tantos cada factores lo que fisiología. podríamos aquí hablar sobre el tema de cómo una psicóloga puede intervenir. Pues sí, pues por ejemplo en el control de síntomas también, porque por ejemplo hay muchas técnicas que ayudan al paciente cuando van a ponerse la quimio, por ejemplo técnicas de desactivación, por ejemplo para los vómitos anticipatorios a la quimioterapia y todo eso, que ayuda muchísimo. La respiración profunda es fundamental. Tema relajación, ¿no? Todos mis pacientes tienen esas herramientas. Sí, sobre todo yo siempre les digo, respira, acuérdate de respirar, porque cuando estamos muy preocupados vamos a los mínimos de oxígeno y la respiración profunda es fundamental. 5 minutos, pero quiero tocar dos temas muy rápidos. Uno, acompañamiento familiar, la familia. Me dices que se trabaja casi más con las familias que... Bueno, algunas veces. Bueno, algunas veces, no vamos a generalizar efectivamente, que con el propio paciente, ¿qué importancia tiene la familia? Muchísima, muchísima importancia. Incluso cuando llega al duelo oncológico, ¿no? Claro, y a la anticipación del duelo muchas veces, porque hay pacientes que aunque el paciente esté ahí y haya tratamiento, ellos ya están anticipando el duelo. Entonces hay que trabajar todo eso, hay que trabajar muchísimo con los familiares también, y sobre todo también para el afrontamiento que ellos vayan a tener con respecto al paciente, para las pautas de cómo comunicar. La comunicación aquí es fundamental, la comunicación es vital. Una comunicación directa, honesta, sincera es fundamental. Una persona empática, desde luego, con esa escucha activa, sensible, es muy necesaria en este es muy puesto necesaria, de trabajo. Es muy necesario en el entorno del paciente, ¿sabes? Porque muchas veces los propios pacientes quieren proteger a sus familiares. Entonces yo no les digo nada porque van a sufrir más de la cuenta, pero es que si tú no comentas, no expresas lo que sientes, no estás gestionando las emociones, estás reprimiendo. Entonces tú te estás quedando de alguna manera, te estás ahogando en tu propia angustia y tienes lo que nosotros llamamos también una soledad aplastante, ¿no? Porque no eres capaz de compartir con tu entorno lo que te está pasando, ¿no? Entonces es fundamental una comunicación abierta, honesta, sincera, donde se hablen, porque todos los temas se pueden hablar, ¿vale? Depende de cómo se digan. Desde luego, ¿vale? Desde luego que sí. Ya digo, quiero llegar también pues para decirle a nuestros oyentes que Mode Ballesteros colabora también con un proyecto que a mí sinceramente me ha encantado. Yo cuando lo he visto, está ahí ese proyecto que se llama Oncotraining. De hecho, animo a todo el mundo a que se meta en la página de internet de este proyecto. Allí, cuéntanos un poco qué es Oncotraining. Oncotraining nació precisamente porque la importancia del deporte también en oncología ya está más que demostrada, ¿no? O sea, un deporte, claro, dependiendo de cada persona y la necesidad de cada paciente. Exacto, porque claro, y eso es lo que hacen ellos también, ellos evalúan al paciente, y entonces la persona que los entrena, pues es un entrenamiento personalizado que tienen. Estamos hablando de entrenadores personales, estamos hablando de dietista también. También hay una nutricionista, y yo como psicooncóloga para la persona que lo necesita. Las personas que lo necesitan. Sí.
y es un proyecto pues muy bonito, muy interesante, que en fin, que lo tenemos en Jaén. Y con el lema mejor salud física y mental, mejor calidad de vida. Por supuesto. Y está en Jaén. Está es en Jaén. curioso. Yo no había visto un proyecto de este tipo, quizás tú sabrás si lo hay, lógicamente, por ahí en otros sitios. En Granada lo hay, y en otros sitios también. Ahora ya se han hecho muchísimos estudios con respecto al deporte y el ejercicio físico, la calidad de vida del paciente oncológico, y que reduce la ansiedad, la depresión, mejora la calidad de vida, etcétera. El paciente se encuentra también, además tengo en cuenta que cuando el paciente hace ejercicio físico segrega endorfinas. Claro. Entonces se encuentra mucho mejor a nivel de menos síntomas también. Anímico, depresivo y tal. Menos síntomas también a nivel de los tratamientos oncológicos, etcétera. O sea que mejora muchísimo el deporte, un deporte, claro, apropiado para la persona, cada persona lo que necesite. Efectivamente. Ya digo, yo animo a que la gente vea este proyecto porque realmente me ha gustado. Sí. Son muchísimas cuestiones que podíamos seguir hablando. ¿Algún testimonio que a ti te haya llegado? Así Pues testimonio, pero de pacientes. Sí, algo en tu vida profesional, pues 21 años, algo que... Tenemos 2 minutos, me dice el técnico de sonido. Pues mira, solamente fíjate, esta mañana he estado con una paciente muy joven que tiene una niña muy pequeñita, que ya vino a mí con un duelo muy complicado porque su sobrina chiquitita murió. Y nada más morir su sobrina, le diagnostican un cáncer de ovarios, ¿vale? Bastante avanzado. No está, ni siquiera tiene elaborado el duelo por su sobrina cuando empieza su duelo por su enfermedad, ¿no? Bueno, pues esta chica es un ángel, auténticamente un ángel. Tiene un modo de afrontamiento, bueno, yo no te voy a decir que no haya sufrido, que ha sufrido muchísimo. Pues bueno, cuando yo la conocí estaba destrozada, no vivía prácticamente porque estaba con el duelo de su sobrina más todo lo que le estaba pasando, y estuvo con un periodo libre de enfermedad y le volvió la enfermedad. Entonces, pero ya ella había remontado muchísimo el duelo porque lo habíamos trabajado, y ella todo lo que se hace en consulta y todo lo que hacemos luego lo hace. Lo lleva al pie de la letra, eso es importantísimo. Es muy importante. Entonces, hoy la he visto, esta mañana, de los últimos resultados del TAC y tal, me ha dicho, qué bien que ha salido todo muy bien, y ahora está con quimioterapia, lógicamente, y no te puedes ni imaginar el afrontamiento que tiene de todo esto, ¿vale? No te voy a decir que esto sea fácil, porque esto es un trabajo, Eso es un trabajo, claro, y esto influye en todas las áreas de tu vida, influye a nivel de pareja, a nivel familiar, a nivel de su hija, de todo. Pero ¿cómo ha informado a su hija de todo? ¿Cómo lo hemos trabajado y en las pautas que yo le he dado? ¿Cómo la niña sabe perfectamente dónde va? Mi mamá va a la psicooncóloga, mi mamá va al médico hoy, mi mamá... Y ella me decía hoy, dice, Mode, te puedo decir que después de pasar por todo lo que yo estoy pasando y tal, yo hoy vivo más plenamente mi vida, ¿sabes? Valoro mucho más mi vida y he crecido mucho como persona y veo la vida desde otro punto de vista y la aprovecho mejor. Digo, claro, es verdad, esto de alguna manera te hace superar muchas cosas y ver las cosas desde otra perspectiva, con otra filosofía de vida. Me he quedado gente entusiasmado oyéndote, Mode Ballesteros, que todos nuestros oyentes que les diga, psicooncóloga, con esa sensibilidad, como decía al principio, pero es que es una persona con esa sensibilidad que ya digo, yo puedo corroborar por muchos comentarios que me han llegado. Muchísimas gracias, Mode. Bueno, muchísimas gracias a ti y a vosotros por haberme invitado a hablar del tema favorito mío, que es la psicooncología. Te pusiste a disposición nuestra en cuanto te lo dijimos, de verdad, estamos muy agradecidos. Un tema pues que tiene esa sensibilidad, como ya digo, por quinta vez, ¿no? Pero es que así hay que meterse en la piel de cada persona cuando están en un proceso de ese tipo, porque todos tenemos familiares, amigos, conocidos que han pasado por un proceso así, y desde luego tenés personas como la psicooncóloga que tenemos delante, pues es un placer, de verdad. Muchas gracias. Trabaja en la unidad de oncología, como ya decimos, en el hospital de Jaén, lo cual es pues un lujo que tenerla aquí. De verdad, muchas gracias. No, es la realidad. Si hemos dado un poco de luz al tema de la psicooncología, y que era mi idea, y sobre todo ver todo lo que puede
estar alrededor de un paciente, de una paciente con este diagnóstico, en definitiva, esta enfermedad, pero sabiendo que existen personas como Mode que pueden estar ahí también y van a ayudar, pues ahí lo dejo. Muchísimas gracias de nuevo, Mode. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Aquí lo dejamos hasta el próximo jueves en Los Rincones de la Mente dentro de Jaén Plus Radio.